Bien, en ese sentido somos 20 ya, así que vamos a iniciar. Para esto les voy a compartir una serie de diapositivas que van a aclarar un poquito la figura. La parte de puntuación, por favor, la vamos a ver la siguiente clase en una segunda parte, ya que deseo tratarla con sumo cuidado, pero sobre todo no se trata de hacerlo todo súper rápido, sino de hacerlo entendible. Así que he decidido definir y distribuir, mejor dicho, todo lo que tenemos para ver en dos partes. Bien, ¿se ven las diapositivas? Sí, Licenciada. Ok, muchas gracias. Ahora sí. En primer lugar, no están detalladas ni seleccionadas por uso de la B, uso de la B dentilabial, C, S, C, sino que están de manera general todas estas combinadas de acuerdo a los errores que he podido identificar, son los que más cometemos y los que principalmente nos llevan a caer en confusiones un poquito más frecuentemente. Bien, en ese sentido, iniciamos con una regla vital dentro de lo que es el uso de la J. Se escribe con J todas aquellas terminaciones en AG. Nunca se olviden eso. Termina con AG, inmediatamente tengo que relacionarlo con la J. He podido identificar que muchos de ustedes usan la G. Aunque suenen igual, no vamos a escribirlas de la misma manera. Y hay muchas palabras que no pueden ir con G. Así que regla a partir del día de hoy, todo lo que termine en AG se escribe con J, siempre. Ejemplos: masaje, salvaje, ropaje, coraje, lenguaje, mensaje, aprendizaje, absolutamente todo lo que sea AG se escribe con J. Siguiente, se usa la H cuando la vocal O recibe el acento o la tilde y se diptonga en UE. ¿Qué quiere decir esto? Muchas veces usamos palabras que derivan de otras palabras. En este caso, tendremos siempre claro que todo lo que inicie con O y sobre todo se acentúe o lleve tilde, en su palabra principal y en la raíz de la derivación va a llevar el diptongo UE. Ejemplo: hueso. En su derivación siempre va a ser óseo. Otro ejemplo: huevo. En su derivación es oval. Otro ejemplo: huelo. En su definición y en su ya sentido como verbo es oler. No va a ser hueler, ¿no ve? Entonces, es bien importante tener claro acá que todas aquellas palabras, o le denominaremos palabras raíces, que comiencen con H y sigan por el UE, en su forma derivada siempre va a ir con O. Otro ejemplo, nuevamente la J. En este caso nos vamos a referir a palabras terminadas con J en su forma principal. Cuando se deriven, se van a escribir con ción, con H. Ejemplo, tengo la primera palabra, reflejo, que ya en su forma derivada aparece como reflexión. Lo mismo con crucifijo, nuevamente palabra terminada en J, en su forma derivada, crucifixión. Muchas veces se relacionan estas dos formas de derivaciones de las palabras, sobre todo teniendo en cuenta que semánticamente y gramaticalmente hay que buscar la forma en que suene y se pueda leer de forma correcta. Otro ejemplo,
Usaré la I siempre en reemplazo de la Y cuando esté antes de una consonante. Ejemplo, rey va a ser mi palabra de partida, digámosle así, la palabra inicial. Si quiero derivarla o conjugarla, como en el caso de reina o reinado, vemos que tenemos la consonante N. En ambos casos no mantengo la Y, sino que la reemplazo por I latina. Igualmente he identificado esta falencia en varios de ustedes, que en lugar de escribirme reina con I latina, me ponen la Y. Ese es un gran error. En el caso de reyes, como podemos ver, la E obviamente no es consonante, sino es vocal, así que no hay ningún problema de mantener la Y. Por otra parte, vamos a tratar el punto de los verbos. Verbos que terminan en ser, con C, se escriben con ska al final. Como podemos ver en la diapositiva, la ZCO o ZCA va a ser la forma en que cuando conjugue verbos que tengo en infinitivo, van a cambiar a esa terminación. Ejemplo, conocer. En mi forma derivada va a ser conozco. Vemos la terminación número 1. Segundo ejemplo, nacer. Termina en CER. Ya en su forma conjugada o derivada, tengo la palabra o el término nazca. Otro, merecer. Termina con C. En su forma conjugada o derivada, será merezco. Esto puede funcionar en ambos casos, sea que la palabra que quieran usar sea con la C de conocer, merecer, pertenecer, o que sea la forma conjugada. Conozco, merezco, pertenezco. En cualquiera de los dos casos les puede orientar mucho escribir correctamente para evitar errores ortográficos. Otro ejemplo. Diminutivos que se consideran regionales o dialectales, es decir, parte de un idioma, siempre se van a escribir con illo o illa. ¿Ok? En este caso tenemos, por ejemplo, jaboncillo, papilla, pajilla, bastoncillo, redecilla, escobilla, todo lo que sea diminutivos siempre va a ir con illo o illa. En estos casos, olvídense de utilizar el illo con Y o illa. Muchas veces pronunciamos equivocadamente y eso también nos lleva a cometer errores de forma escrita. Otro caso de terminaciones. Cuando la palabra termine en sibo, con S, como se ve en pantalla, dir o der, su derivación se escribirá siempre con sion. Ejemplo, adhesivo está terminado en sibo, su terminación o su derivación, perdón, se escribe con sion, por lo tanto será adhesión. Otro ejemplo, progresivo, progresión. Otro ejemplo, la tercera palabra, concesivo, de conceder, dar algo. Acá podemos ver, puede acabar en sivo o en der, como decíamos. Y su derivación se va a escribir con sion con S, concesión. Entonces, asociemos siempre esto. Si termina en sivo, con S, su derivación va a terminar con sion, con S nuevamente. Pasamos a la terminación aso o asa, con Z, que significa el aumento de algo o un golpe, o podría ser también algo que llega de forma brusca, pero excesivamente fuerte o, digámosle, con intensidad. Ejemplo, en este caso,
tengo la palabra látigo como palabra inicial. Si quiero reflejar algo aumentado o tal vez referirme a un golpe con el látigo, lo que voy a decir es simplemente que fue un latigazo. En este sentido se entiende que es algo que se realiza con intensidad, pero teniendo como instrumento en este caso el látigo. Se utiliza lo mismo para, por ejemplo, cuando quiero referirme a un golpe con el codo, lo que voy a decir es, le dio un codazo. Si tal vez X o Y jugador metió un gran gol, pero un gol de verdad impresionante, lo que se hace es decir que, supongamos, Juanito Sánchez metió un golazo. Entonces, se entiende el sentido de intensidad que refiere la terminación aso o asa, ¿no? Ejemplo, porra, porrazo. Ahora supongamos, si quiero referirme a los ojos de una persona, diré que tenía unos ojazos increíblemente lindos, por ejemplo. Es decir, se le da ese significado de que es algo muy, muy intenso o muy impresionante. Es para poder darle mayor intensidad o aumentarle la importancia de lo que estoy mencionando. Pasa algo similar a por ejemplo, lo que utilizamos en el superlativo absoluto, ¿no es cierto? Donde podremos decir que algo es carísimo, finísimo, feísimo, riquísimo. En este caso, aso o asa se utiliza casi igual. Significa y se lo emplea para reflejar ese sentido de aumentar o de intensidad. Por otra parte, nuevamente nos vamos a referir a el término o verbalizador izar, con Z al final, que cambia su Z por la C si es que esta se debe colocar antes de la E. Ejemplo, para que quede un poquito más claro. Aterrizar. Vemos el verbalizador izar al final de la palabra. Como tengo el verbalizador izar al terminar mi palabra, lo que hago es cambiar la Z por la C, porque yo quiero decir que aterricé. En ese sentido, recuerdo una vez más, si quiero decir que aterricé, tengo una E al final. Entonces, ¿qué es lo que va delante de la E? Siempre la C. Si quisiera decir aterrizáramos, no tengo necesidad de cambiar la Z, o tal vez aterrizo. Pero si lo que quiero es mencionar esta acción en pasado, que es cuando voy a tener que decir aterricé, suavicé, realicé, como en los ejemplos que tenemos en pantalla, voy identificando que siempre termino con una E con tilde, ¿no es cierto? Entonces, regla general, siempre que hable del verbalizador izar, tengo que tener en cuenta que para hablar de la misma palabra en pasado, cambio la Z por C. Esta es una regla bastante fácil que si la asimilamos podemos ver que vamos a tener cada vez menos errores ortográficos, ¿no es cierto? Vemos palabras que utilizamos muy comúnmente y quizás muchas veces por desconocer esta pequeña regla o este pequeño tip, cometemos errores. La idea es tener cada vez menos errores. Siguiente. El verbalizador izar, como decíamos, proviene de sustantivos y adjetivos. Esto simplemente para dejar bien en claro que cuando me estoy refiriendo a sustantivos o adjetivos de manera general, muchas veces los puedo verbalizar. Una vez más vemos que ahí se utiliza esta terminación con el verbalizador izar. Ejemplo, profeta. Puede ser una persona que me da un mensaje, ¿no es cierto? Los profetas que hablamos en la Biblia, etcétera. En sentido de volver esa palabra o volverla verbo, lo que digo es profetizar. Entonces, ahí nuevamente uso la Z.
Si quiero hablar de análisis, otra palabra totalmente distinta, un sustantivo, y quiero volverlo verbo o volverlo acción, pues diré analizar. Si hablo de algo que es suave, en este caso un adjetivo que me está dando una característica de algo, diré en su forma verbal que quiero suavizar. Entonces, una vez más, es bastante sencillo poder dar cuenta que siempre que quiera verbalizar, y ahí tengo la palabra clave, siempre que quiera verbalizar, mi terminación es izar con Z. Otra reglita, escribo con B siempre el pasado perfecto de estar, tener, andar o retener. Ejemplo, estar, su pasado perfecto será estuvo, estuvimos o estuve. No importa que la conjugación sea en singular, en plural, en primera, en segunda o tercera persona, el pasado perfecto, como vemos, aplica para cualquiera de estas formas. Otro ejemplo bastante claro. Tener es mi verbo en infinitivo. Puedo hablar y decir que él tuvo, nosotros tuvimos o yo tuve. Como vemos, el tiempo verbal se mantiene en pasado, pero sin importar en qué número de personas esté hablando, siempre va a cambiar por la B dentilabial. Si recuerdo esta regla, podremos ver que resulta bien fácil entender que todas las terminaciones hubo, hube, hubimos, siempre van con la comúnmente conocida como B chica. Otro ejemplo, andar. Siguiendo la regla, anduvo, se acaba en hubo, siempre se escribe con B chica. Anduvimos, se acaba en hubimos, nuevamente siempre acaba con la B dentilabial. O anduve, una vez más, acaba con B dentilabial. Como ven, son cuestiones más prácticamente de memoria o de tener un poquito de atención en el hecho de escribir para recordar estas reglas básicas que nos pueden evitar muchos errores. Siguiente regla o siguiente pauta ortográfica. La terminación sida o sidio con C que tenga significado de matar o exterminar siempre va a ir con C. Una vez más reitero, cuando esté hablando de algo que involucre matar o exterminar, siempre termina en sida o sidio, pero siempre se escribe con C. Ejemplo, homicida, suicida, genocida, feminicidio, pesticida, insecticida, bactericida. Absolutamente todas las palabras se refieren a cosas que involucran matar o exterminar o eliminar algo, ¿no es cierto? Un insecticida te va a servir para exterminar insectos, pero si utilizamos el término como homicida, una vez más vemos que la terminación es sida, se va a referir siempre en el sentido de que se está matando a algo o a alguien o que se lo está eliminando. Entonces, pequeño consejito, sida o sidio, toda la vida se mantiene con C. La siguiente diapositiva se va a referir a los sustantivos derivados de algún adjetivo, donde terminamos en ansia o encia. Estas derivaciones se establecen y se escriben con C. Ansia, encia, se escriben con C. Ejemplo, tengo el adjetivo calificativo abundante. Acá lo vemos, es la tercera palabra del listado en la parte izquierda de la pantalla.
El adjetivo me está reflejando cantidad, ¿no es cierto? Hay mucho de algo, abundante. Si quiero volverlo sustantivo, lo que tendré es el término abundancia. Y en este caso, siempre que sea ansia o encia, la terminación va con C. Otro ejemplo de adjetivo, impaciente. Es un adjetivo calificativo, ¿no es cierto? Me está dando una cualidad o una característica de alguien. Al hablar de impaciente, mi derivación será impaciencia. En este caso vemos la terminación encia y una vez más va con C. Otra palabra, otra diapositiva, en la que vemos que cuando quiera escribir y cuando necesite escribir un sustantivo abstracto derivado de adjetivo, se va a escribir con esa con Z. Ejemplo, para dejar un poquito más claro esto de sustantivos abstractos derivados de adjetivos. Bello es mi adjetivo, porque me está dando una calificación o está caracterizando algo como lindo, ¿no es cierto? Bien, tengo el adjetivo bello. Quiero convertirlo en un sustantivo abstracto. Con la terminación esa, bello se transforma en belleza. Un sustantivo abstracto es aquel término que, como la misma palabra nos indica, al ser abstracto es algo que no se puede materializar. Es algo que sí se ve, se lo entiende, pero materialmente no lo puedo tocar, no lo puedo palpar, sí lo puedo percibir, pero no es algo que materialmente pueda tener un concepto o una forma de caracterizarlo. Otro ejemplo, rico. Puedo estar hablando de una persona bastante acaudalada económicamente hablando, ¿no es cierto? Es mi adjetivo, rico. Para escribirlo como un sustantivo abstracto o para definir tal vez a una persona que sí tiene todos los bienes materiales y para referirme a ese conjunto de bienes, diré que tiene mucha riqueza. Entonces, la riqueza de alguien tal vez la puedo ver o no la puedo ver. Entonces, ahí se ve el sentido abstracto de una cosa, de una persona, tal vez. Podría decir que su riqueza es su inteligencia, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo puedo medir eso? ¿Cómo puedo verlo? No puedo verlo, pero al hablar de riqueza sí se entiende que estoy diciendo la cualidad y la característica sobre todo de abundancia o tener mucho de algo. Otro ejemplo, triste es mi adjetivo calificativo y para convertirlo en un sustantivo abstracto, pues diré tristeza con Z. En este caso, una vez más, el sentido abstracto se entiende como aquello que sí existe, pero no lo puedo tal vez ver ni palpar de manera material. ¿No es cierto? Una persona que refleje tristeza tal vez podrá estar llorando o podrá estar deprimida o simplemente no quiere hablarme, pero no es algo que se pueda materialmente identificar o palpar en sentido muy, muy tangible. Siguiente, verbos terminados en ger o gir cambian con J, sí, van acompañada de la A y la O. Ejemplo, recoger es mi verbo inicial. Si quiero decir recoja o recojo, en ese caso, recuerdo la regla. Si tengo A o también la O, utilizo la J a continuación. Siguiente, cuando la terminación de una palabra es TO, to, la derivación se escribe con ción.
En este caso, ción siempre va a mantenerse con C. Ahora sí lo vamos a entender un poquito mejor con los ejemplos. Tengo la palabra invento. Su derivación es invención. Recuerdo una vez más, la terminación to siempre me va a recordar que su derivación se va a escribir con ción. Siguiente regla. Puedo usar la I en reemplazo de la Y cuando estaba antes de una consonante. Esta ya la habíamos visto previamente, así que simplemente la vamos a recordar. Si tengo el término virrey, podré derivarlo en virreyes. Como tengo una vocal al lado de la Y, mantengo mi Y. Pero si el caso es de rey y quiero modificar la palabra a reina, tengo la N, en este caso que es una consonante. Entonces, como tengo mi consonante N, lo que corresponde es usar la I. Otra palabrita. Bien, cuando las palabras o los verbos que estoy utilizando terminan en tir, su derivación se escribirá con ción. En este caso, ción con S y tilde. Por favor, no olvidemos las tildes. Es un error que están cometiendo bastante algunos de ustedes. Así que, por favor, nunca olvidar las tildes. Ejemplo, divertir es mi palabra. Si lo que quiero es derivarla a diversión, recordaré que si acaba en tir, siempre sus derivados van terminados en ción. Otro ejemplo, permitir, su derivado, permisión. Convertir, conversión. Siempre S. Si la palabra original termina en tir, su derivación terminará en ción con S. Otro ejemplo, cuando la palabra termina en sor, con S, una vez más, su derivación se escribe con S igualmente, pero se escribe con la terminación ción. Ejemplo, agresor. Si acá veo que está terminando en sor, obviamente la S es mi puntito clave, ¿no es cierto? Su derivación será agresión. Lo mismo en este caso. Emisor, emisión. Invasor, invasión. La S se mantiene constante, no cambia para nada. Otro ejemplo, derivados en iso o isa con Z, que provienen de sustantivos, van siempre escritos, una vez más reitero, con Z. Ejemplo, plomizo es derivado de plomo, obviamente, pero al hablar de iso, o sea, trato de darle una tonalidad a ese color o a lo que me estoy refiriendo. Otro ejemplo, rojizo. Obviamente mi palabra inicial sería rojo, pero con esto le doy una tonalidad muy específica a lo que quiero expresar. Siguiente regla, se escribe con S-E-Z, sustantivos abstractos, nuevamente, derivados de adjetivos. En este caso, honrado es mi adjetivo calificativo que está describiendo a una persona. Si quiero hacer referencia a su honradez, será con E y Z, porque estoy hablando de una característica abstracta que no se puede percibir materialmente hablando. Lo mismo para, por ejemplo, ácido y acidez. La acidez de un producto, por ejemplo, la voy a sentir, pero no la voy a poder ver, ni va a ser algo que se pueda tocar. No, simplemente es algo que se siente y por lo tanto es abstracto, porque materialmente no lo puedo percibir y no lo puedo ver de forma tangible. Otra reglita de oro. Cuando la terminación es SO, SO, su derivación se escribe con ción.
una vez más, S, S. Esa que sea nuestra pauta y nuestra ayudita para tratar de evitar errores cuando toquemos estas palabras. Ejemplo, receso. Su derivación, como recordamos, se escribe con ción, así que será recesión. Impreso. Creo que es muy difícil equivocarse en esta palabra, ¿no es cierto? Si hablo de impreso, su derivación una vez más será impresión. Preciso, precisión. Como vemos, S. Tratemos de asociar, por favor, todas estas palabras de forma, en que los errores sean cada vez menores. Siguiente, una palabra con Z intermedia o al final de la palabra va a cambiar a C si en ese caso está junto a la E o la I. Ejemplo, plaza, tengo mi Z intermedia, la voy a mencionar en diminutivo, placita. Como está junto a la I, entonces cambia a C. Otro ejemplo, maíz. La Z está al final en este caso, pero mi intención es poder referirme a maíces. Como veo, tengo la E nuevamente, entonces como al lado de la E tiene que estar la C, pues adecuo mi palabra. O maicito, en este caso diminutivo, la I la tengo en la palabra, lo que corresponde es que a su lado vaya la C. Generalmente diminutivos casi siempre van con C en la palabra, placita, maicito, cancioncita, pero siempre hay excepciones, como por ejemplo casita, mesita, entre otras. Otra regla, cuando la terminación es tivo, con B chica, la derivación se escribe con ción. Ejemplo, donativo, su derivación será donación. Una vez más vemos, tivo y ción van de la mano. Si escribo correctamente donación, me va a ser aún más fácil en alguna próxima ocasión utilizar donativo correctamente, porque ya sé que si mi derivación se escribe en ción, la palabra original será tivo y viceversa. Pronombre se. Lo utilizamos de manera enclítica en los infinitivos. Ejemplo, acercarse, conocerse. O sea, nos referimos a algo que la persona está haciendo sobre sí misma. A eso nos referimos con el término que es de manera enclítica. Ejemplo, entregarse, medirse. Es una acción que recae sobre una misma persona o sobre dos personas. Casarse, entregarse. Tal vez podrían ser más personas, pero es algo que recae sobre la misma persona. Por lo tanto, siempre se va a escribir con C, SE, que quede bien claro ese pronombre, por favor. Siguiente. Usamos la H en palabras que provienen del latín, pero que se mantienen con sus derivados. Esto ya etimológicamente hablando, únicamente como referencia, para tener claro que palabras que inician con H, en su derivación o conjugación, mantienen su H. Por ejemplo, hoja es mi palabra inicial. Si quiero decir que estoy deshojando algo, mantengo la H. Y tal cual con los otros ejemplos. Hilo, deshilar, hiela, deshielar, huir, rehuir. Como vemos, la H siempre se mantiene. Esta ya la teníamos, la terminación aso o asa. Y usar siempre la H, recordemos eso por favor, al inicio de los diptongos o triptongos. Recordemos que diptongos son uniones de dos vocales y los triptongos uniones de tres vocales. Es más difícil encontrar triptongos, pero en el caso de diptongos siempre se mantiene la H. Como les decía, desde
hace ya varias clases atrás, la H es muda, pero no es invisible, por favor, ¿ok? Y también lo que ya mencionábamos, derivados en ito, cito, esito o cecito, con C, que significan diminutivos, se escriben siempre de esta manera, por favor, con C. Ahora también, los diminutivos dependen mucho cómo se adecúen y a qué palabras se unan. Ejemplo, en sabrosito vemos que se mantiene la S porque obviamente la palabra base es sabroso. Así que sabrosito se mantiene con su diminutivo. En el caso de mes, vemos que se adecúa a mesecito. En este caso, una vez más con C. Por lo general, todos los diminutivos van con C en su terminación. Bien, vamos a iniciar una sesión más, por favor, para concluir la última parte y para darles un par de indicaciones para su trabajo sobre 10 puntos de la siguiente semana. ¿Ok? Finalizo esta sesión e inicio una más.